Ética versus implantes dentales es el tema que hoy en día tiene muchos debates realmente, pero yo creo que lo más importante es que nosotros como profesionales del área de salud tengamos mucha empatía. Nosotros tenemos que esforzarnos y ver todas las alternativas hasta agotar los recursos para poder mantener estructura dentaria en cavidad oral. Es así que, bueno, dentro de las especialidades que nosotros tenemos está el área de la implantología, pero hay una palabra muy importante que creo que es fundamental para cualquier profesional odontólogo y bueno, dentro del área de la salud en general, que es la empatía. Nosotros tenemos que evitar hoy en día realizar estas situaciones clínicas, estas extracciones, miren, con piezas dentarias que de cierta manera tiene bastante estructura dentaria y nosotros por no conocer a veces los protocolos actuales en tema de adhesión, decidimos retirarlos y bueno, ver otra alternativa posteriormente, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros hablamos de los implantes dentales, que de cierta manera debería ser la última alternativa restauradora para los pacientes. Efectivamente es una muy buena alternativa, ya que va a simular las características funcionales de una pieza dentaria natural. Obviamente en base a estructuras de titanio y obviamente las restauraciones que son en este caso las coronas de porcelana, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros como odontólogos tenemos estos casos clínicos el día a día en el cual de cierta manera eliminamos todo lo que está con un color oscuro, ¿no es cierto? Sin hacer un correcto diagnóstico. Muchas veces estas lesiones, caries inactivas, las cuales no tienen un desarrollo bacteriano, es el que nosotros eliminamos y al momento de eliminar también vamos a eliminar estructura dentaria y es algo que va en contra de la odontología restauradora biomimética en la cual nosotros tenemos un principio fundamental que es la conservación de la estructura dentaria y obviamente restaurar estas piezas con materiales que tengan un funcionamiento físico-mecánico similares a los de una estructura dentaria. Sabemos muy bien que las resinas en cavidad oral tienen un tiempo de duración de 4 a 6 años, nos los dice la literatura, pero nos olvidamos de un término muy importante para que esto tenga mayor longevidad, el cual nosotros hablamos de mantenimiento en las restauraciones que nosotros realicemos. Aquí podemos visualizar cómo se hacen los recambios de las resinas que obviamente ya tienen filtraciones, ya tienen un tiempo de caducidad, el cual es necesario que nosotros cambiemos por una restauración nueva que tenga un buen sellado, una buena adhesión. La odontología restauradora biomimética de cierta manera está en relación también con las técnicas adhesivas. Y bueno, para tratar estos casos nosotros vamos a hacer una clasificación en terapias no invasivas y terapias invasivas. Dentro de las terapias invasivas, nosotros hablamos de microinvasivas, mínimamente invasivas y necesariamente invasivas cuando ya tenemos cavidades, obviamente con lesiones cariosas activas en este caso, en el cual tenemos que hacer la remoción de las mismas con mucho cuidado para evitar eliminar estructura dentaria sana, ¿no es cierto? También tenemos estos casos del día a día que muchos de los colegas optan por realizar directamente extracciones y obviamente a la larga un implante dental. Yo creo que muchas veces nosotros nos equivocamos en los diagnósticos y realizamos extracciones en piezas dentarias que tienen solución. ¿Tienen solución en base a qué? A materiales de última generación que actualmente estamos aplicando. Segundo, en base a protocolos que nos van a permitir dar soluciones a estos casos, ¿no es cierto? Hoy en día nosotros tratamos de imitar a la dentina, imitar
al esmalte en sus características, en sus funciones, soportando las fuerzas compresivas en sector posterior, fuerzas tensiles sector anterior y las fuerzas de cizalla, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces tratamos de cambiar el chip de los profesionales que obviamente tienen una escuela tradicional en la cual acá para darle una oportunidad más de vida posiblemente podrían optar con retenedores intrarradiculares que hoy en día, bueno, tienen mucho debate específicamente los retenedores intrarradiculares metálicos, ¿no es cierto? Los cuales no tienen un módulo de flexión similar al de la estructura dentaria, por ende tienen más riesgo de fractura y lastimosamente en estos casos las fracturas serían catastróficas en sentido vertical. Debajo de cresta ósea, lastimosamente esa no tiene salvación, ¿no es cierto? Ahí sí correspondería optar por una extracción y obviamente darle un mejor tratamiento, en este caso un implante dental. ¿Por qué un implante dental? Porque de cierta manera es una estructura totalmente independiente a las piezas adyacentes. No necesitamos realizar desgastes innecesarios para crear algún nivel de anclaje, ¿no es cierto? Pero es muy importante que el profesional maneje de la mejor manera las técnicas restauradoras, porque si nos damos cuenta y según artículos nos indican que nosotros somos los principales causantes de la pérdida de estructuras dentarias de la cavidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Principalmente por la mala técnica que nosotros realizamos al momento de realizar una simple curación, que en este caso puede ser una restauración pequeña, que con el tiempo va a necesitar un recambio, ya se vuelve una restauración mediana, con el tiempo un recambio, ahí podemos ver una restauración grande. Lastimosamente hace contacto, ya hay mayor sensibilidad, nos vamos a tratamiento de conducto, fractura, retenedor intraradicular, corona, fracasa la corona, exodoncia. ¿Y eso por qué? Porque desde el inicio nosotros tendríamos que comprender muy bien cómo solucionar estos pequeños procedimientos que de cierta manera son del día a día, unas restauraciones pequeñas, unas pequeñas curaciones, pero para poder yo solucionar esto, primero tengo que hacer un correcto diagnóstico. Segundo, tengo que determinar muy bien cuáles son los materiales ideales para ese caso y manejar al 100% los protocolos de adhesión. Saber identificar en qué estructura dentaria estoy, a qué nivel de dentina estoy, dentina superficial, media, profunda. ¿Qué sistema de adhesivo voy a utilizar? Hoy en día creo que ya no los clasificamos los adhesivos en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava generación. Hoy en día nosotros simplificamos esa clasificación y la utilizamos en relación al modo de uso de cada adhesivo. Los que necesitan ácido grabador y los que no necesitan ácido grabador. Pero obviamente mucho más importante es que nosotros tengamos también la capacidad de concientizar a nuestros pacientes y evitar que estas lesiones sean muy avanzadas para evitar justamente el problema de lesiones y cavidades amplias. Para realizar un correcto diagnóstico, nosotros utilizamos el famoso ICCMS, que es el Sistema Internacional de Clasificación y Manejo de las Caries, en el cual nos va a dar una clasificación en relación a la severidad de las lesiones cariosas, las cuales vamos a clasificarlas en sano, inicial, moderado y severo. También nos da una breve clasificación en relación a los factores orales que obviamente van a tener un mayor riesgo en la actividad bacteriana y obviamente la formación de las caries, ¿no es cierto? También utilizamos la clasificación de las IGDAS, que es el Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries, en el cual ya tenemos una clasificación en relación a una categoría clínica y la otra que es radiológica, en la cual nosotros podemos determinar específicamente la lesión en la cual nosotros vamos a desarrollar y vamos a tratar, ¿no es cierto?
Pero todos estos, tanto IGDAS como ICCMS, va de la mano de Cambra, que es el manejo de riesgo basado en valoración de obviamente de principalmente la dieta de los pacientes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la cantidad de alimentación en relación a carbohidratos, a ácidos, la característica de la saliva, exposición de la superficie radicular, la presencia de aparatos dentales, el flujo salival adecuado, si usa pasta de fosfato, clorexidina. Bueno, en realidad nos dan bastantes características para que nosotros podamos realizar un correcto diagnóstico. Aquí tenemos un QR en el cual pueden escanear y encontrar obviamente la clasificación. Pero el principal objetivo es que nosotros aprendamos a dar soluciones a estos problemas que son tan sencillos, pero soluciones correctas, evitando que nosotros como odontólogos causemos el fracaso o la pérdida de las estructuras dentarias. Y ahí nosotros hablamos mucho de la muerte del ciclo restaurativo. Nosotros tenemos que tratar de prolongar lo más que se pueda una restauración en cavidad oral, obviamente que no tenga filtraciones, que tenga un correcto funcionamiento, un correcto factor estético que también es muy importante dentro de las restauraciones. Para realizar una simple curación, queridos amigos, queridos colegas, nosotros tenemos que realizar un excelente diagnóstico y realizar, muy importante, un análisis estructural para ver si efectivamente nosotros vamos a poder dar solución a esa lesión cariosa, a ese recambio de resina, simplemente con otra resina que tenga características estéticas altas, pero no sabemos si va a tener un funcionamiento biomecánico ideal dentro de la cavidad oral. Muchas veces eliminamos lesiones que en este caso, miren acá, caries inactivas, las cuales en otra situación yo hubiera retirado toda la lesión, en este caso oscura. Sin embargo, hoy en día nosotros indicamos y según la bibliografía nos indican que si nosotros tenemos una lesión inactiva en cavidad oral y siempre y cuando no haya un nivel de cavitación, nosotros podemos realizar una protección directamente, una eliminación parcial o total con un microarenado. Miren, óxido de aluminio de 50 unidades de micra, previamente un pulido de la estructura dentaria y posteriormente hacemos un sellado para evitar que esta caries inactiva tenga una reactivación, ya que va a estar en contacto con el medio bucal, el cual obviamente, dependiendo la dieta del paciente, puede que esta caries inactiva se vuelva activa. Si nosotros evitamos que tenga el contacto con cavidad oral, vamos a evitar que haya una reactivación y por ende vamos a evitar también hacer una eliminación, una cavitación innecesaria en estructuras dentarias que de cierta manera no lo necesitan. Y muchas veces nosotros nos preguntamos y vemos las características que yo tengo que reconocer dentro de una lesión cariosa. Y es así que este artículo me parece uno de los más clínicos para poder identificar y saber a qué nivel yo me estoy desarrollando. Miren, acá es una clasificación de las lesiones necróticas, lesiones dentina infectada, dentina desmineralizada, esclerótica, normal, terciaria. Y aquí, al lado derecho, nosotros podemos ver la manifestación clínica, una zona necrótica, zona contaminada, dentina infectada. La característica principal es que es una dentina blanda. Yo puedo retirarla fácilmente y es necesario retirarlo al 100%. Cuando nosotros hablamos de una zona desmineralizada, una dentina afectada, tenemos una característica de una dentina coriócea. Similar, cuando nosotros raspamos un cuero, no es ni firme ni sólido, pero de cierta manera tiene una ligera estabilidad. Y obviamente una zona translúcida, dentina sana, dentina terciaria, que es una dentina firme, una dentina dura. Nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que al momento de realizar la remoción
de la lesión cariosa, tengo que estar consciente de que cualquier momento yo voy a llegar a nervio y muchas veces eso obviamente es un perjuicio para la estructura dentaria porque vamos a tener la obligación de realizar un tratamiento de conducto. En este caso, nosotros tenemos que evitar ir a un tratamiento de conducto. Y muchas veces, cuando nosotros ya estamos a 4 milímetros de profundidad en una dentina coriósea, yo puedo hacer un sellado periférico con un sistema adhesivo, el cual me va a permitir realizar un correcto sellado de esta dentina afectada y poder realizar la reconstrucción con el principal objetivo de mantener la vitalidad de la estructura dentaria. Y aquí nosotros vamos a ver una estrategia de remoción de tejido cariado, porque muchas veces nosotros, bueno, en la universidad creo que la mayoría de los odontólogos nos han enseñado que obviamente tengo que realizar una remoción total del tejido cariado hasta escuchar el famoso cric dentinario con una cuchareta de dentina. Y de cierta manera era muy mutilante, ya que eliminaba muchas veces estructura dentaria que no debería ser eliminada, creando mayor riesgo estructural, porque obviamente voy a debilitar las paredes, voy a desgastar estructura dentinaria que de cierta manera tiene su función para soportar fuerzas compresivas, fuerzas tensiles, fuerzas de cizalla. Entonces, hoy en día nosotros hacemos una remoción selectiva. ¿En base a qué? Una herramienta muy importante que es el detector de caries. Y muchos me dirán, no, doctor, que yo he utilizado esto y realmente a mí no me funciona, me pinta toda la estructura dentaria. Y bueno, hay respuestas para esas situaciones, ¿no es cierto? Muchas veces aquí podemos ver el tema de los detectores de caries que netamente tiene a nivel de esmalte una retención mecánica porque no funciona en el esmalte el detector de caries. Detector de caries funciona netamente en dentina y en dentina afectada. El componente principal del detector de caries es el propilenglicol. El propilenglicol tiene bajo peso molecular, el cual se va a infiltrar en las fibras de colágeno desnaturalizadas. La literatura nos indica que son fibras de colágeno que están desdobladas, las cuales va a pigmentar con mayor fuerza. Recomendación, utilizar detectores de caries, obviamente de colores que sean fuertes para poder identificar dentina infectada, dentina afectada. La literatura nos indica que la dentina infectada obviamente va a tener una pigmentación mucho más fuerte en comparación a la dentina afectada que tiene un aspecto nuboso. Para poder realizar una correcta remoción, correcta técnica adhesiva, correcta reconstrucción, es indispensable utilizar magnificación. La magnificación me permite visualizar mi campo de trabajo y obviamente dar mejores resultados en relación a la adaptación, a la eliminación y obviamente a la adhesión que yo vaya a realizar en esas estructuras dentarias. ¿Por dónde iniciamos? Fundamental, doctores, queridos amigos, conocer a un diente sano. Las consideraciones biomecánicas de un diente sano para nosotros es fundamental, ya que yo con las restauraciones biomiméticas voy a imitar a un diente sano. Ese es mi objetivo. La unión de mi adhesivo, de la estructura dentaria, adhesivo y la resina tiene que imitar a la unión amelodentinaria que de cierta manera llega a 51, 53 megapascales de fuerza, ¿no es cierto? Ese es mi objetivo. Eso es lo que yo tengo que lograr con la adhesión para tratar de copiar las características de una estructura dentaria sana. Pero para eso tengo que conocer muy bien cuáles son las características en este caso del esmalte. Miren, rígido, mayor resistencia al desgaste, 5 veces más duro que la dentina frágil. Miren acá. Alto módulo elástico, 9.6 a 84 gigapascales. Alto módulo elástico. Esta es una palabra que tiene una similitud, por ejemplo, con el tema de radiología.
área radiolúcida y área radiopaca, ¿no es cierto? Mientras más módulo de elástico tenga, alto módulo elástico, tiene más probabilidades de fractura en comparación a la dentina. Miren acá el módulo elástico es menor. Y eso nos dice la literatura, ¿no es cierto? Esa contradicción que es necesario que nosotros la comprendamos. La dentina es resiliente, tiene menos resistencia al desgaste, 4 veces más tenaz que el esmalte y es sumamente flexible. ¿Qué material va a imitar estas características? Me tendría que preguntar para dar una correcta restauración. Y ahí es donde hablamos nosotros de la odontología restauradora biomimética, donde tiene cuatro objetivos principales. El principal objetivo, preservar el tejido dentario. Segundo objetivo, preservar la vitalidad pulpar. Tercer objetivo, maximizar la adhesión. Y cuarto objetivo, controlar el estrés de polimerización. En esta diapositiva nosotros podemos resumir cuál es el objetivo y qué es lo que yo realmente quiero lograr en las restauraciones. Pero tengo que tener en cuenta algo muy importante, la solidez estructural de la estructura dentaria, en este caso que voy a tratar. Un artículo muy importante del doctor Pascal Magné nos indican que cuando nosotros tenemos una cavidad oclusal, miren, pierde el 5% de solidez estructural. Una distoclusal, doctores, pierde el 46% de solidez estructural. Y una mesiocluso distal, un 63% de solidez estructural. Entonces nos damos cuenta que el fracaso muchas veces de las restauraciones, primero. Segundo, fracturas catastróficas no se debe a los tratamientos de conducto, porque el tratamiento de conducto obviamente va a quitar irrigación sanguínea, va a quitar el colágeno, pero solamente perdemos el 9% de solidez estructural. Miren lo importante que es que nosotros entendamos que evitar hacer desgastes innecesarios en piezas dentarias puede producir a la larga problemas irreparables. ¿Cuál es el método biomimético? Miren, maniobras previas, obviamente ahí hablamos mucho de las técnicas de aislamiento. Aquí nosotros podemos utilizar las técnicas clambless, la técnica de paracaídas, la técnica del nudo doble. Posteriormente tengo que realizar un correcto diagnóstico. Ahí me voy enfocado en las clasificaciones IGDAS, ICCMS y CAMBRA, que es fundamental para realizar un correcto diagnóstico y posteriormente la remoción, sí o sí, con detectores de caries. Posteriormente a realizar un análisis del riesgo estructural. El riesgo estructural, doctores, yo lo tengo que, vamos a ver una diapositiva, cómo hago el análisis de riesgo estructural para que yo pueda determinar, no, aquí voy a hacer una reconstrucción 100% adhesiva, que en muchos casos no esté indicado. Voy a hacer una restauración con una restauración, en este caso, indirecta. Perfecto, hay alternativas. Voy a decidir con qué tipo de técnica voy a restaurar esa pieza dentaria. Construcción de biobases, radiografía, cementación, ajuste oclusal, controles periódicos. Muy bien. Dentro de las maniobras previas, doctores, nosotros vamos a ver muy bien el tema de aislamiento, motivo de consulta, radiografía, pruebas de sensibilidad. Posteriormente hacemos la remoción de la caries, obviamente utilizando el detector de caries, el cual aquí tenemos el resumen, el cual está en base a propilenglicol, un bajo peso molecular que se infiltra en el colágeno desnaturalizado en la dentina cariada externa, que interactúa netamente, doctores, con el colágeno cuando se desdobla, ¿no es cierto? Ahí es donde el detector de caries va a hacer efecto. Y ahí voy a poder identificar dentina infectada, afectada, dentina esclerótica. Elimino toda la lesión cariosa. La dentina afectada la tengo que eliminar al 100%, doctores. Pero miren, les pongo este caso. Estamos ya a 5 milímetros, 4 milímetros y aquí nosotros podemos visualizar que ya estamos en una zona cercana a al nervio. 4 milímetros, 5 milímetros ya es de alto riesgo. Entonces yo acá tengo que tomar decisiones.
Si yo a los 4 o 5 milímetros me encuentro con dentina afectada, con el principal objetivo de realizar, de mantener la vitalidad pulpar de la estructura dentaria, yo puedo optar con la situación clínica de realizar un sellado periférico siempre y cuando tenga 3 milímetros en todo el diámetro de esa zona de dentina afectada. Requisito indispensable para realizar un correcto sellado periférico. Bueno. A todo esto, otro artículo del doctor Pascal Magné, el cual nos indicaba que la deflexión cuspidia, miren, a 150 newtons de fuerza, la flexión de un diente íntegro sano es de 2,7 micras. A 150 newtons de fuerza, la misma fuerza que se ejerce, pero acá en una lesión simplemente oclusal. La flexión aumenta 5 micras. Y a una mesio-ocluso distal, miren doctores, 179,6 micras de flexión que vamos obviamente a producir porque no hay estructura dentaria que me dé la solidez estructural. Esta diapositiva me encanta, doctores. Pueden sacarle foto. Análisis de riesgo estructural. Y este es un protocolo que lo aplico bastante al momento de realizar las restauraciones. Y ahí hablamos de la técnica 1, 2, 3, 4. El protocolo 1, 2, 3, 4. ¿En qué consiste eso? Siempre con magnificación o con una buena fotografía, doctores. Yo voy a ver crack. Si yo veo un crack, como podemos visualizar acá, tengo 25% de riesgo estructural, doctores. Aparte de eso, si yo tengo 2 milímetros o más de istmo oclusal, le sumo otro 25% de riesgo estructural. Si tengo 3 milímetros o menos de espesor cuspidio del remanente dentario, tengo 3 milímetros o menos, sumo otro 25% de riesgo estructural. Y si tengo 4 milímetros de profundidad, otros 25% de riesgo estructural. Ahí hablo de un alto riesgo estructural de esa pieza dentaria, el cual yo tengo que colocar todo el arsenal para poder solucionar y evitar que esa estructura dentaria en algún momento llegue a tener un fracaso, una fractura, en este caso lastimosamente podría ser en sentido vertical y bueno, lo peor para nuestros pacientes, ¿no es cierto? Pero de cierta manera, miren acá, nosotros tenemos alternativas. Por ejemplo, cuando tengo yo 3 milímetros o menos de espesor cuspidio, de espesor de la cúspide, yo puedo realizar una protección cuspidia desgastando de 1,5 a 2 milímetros la longitud de la cúspide para hacer un recubrimiento cuspidio y posteriormente realizar una técnica indirecta, perdón, o semidirecta. Miren, a mí me encanta bastante el tema de realizar estas restauraciones semidirectas con la técnica, yo la llamo el CAD-CAM del pobre. Realmente aquí nosotros podemos hacer el diseño sumamente rápido y obviamente utilizando un pequeño Rasty para realizar un troquelado inmediato y miren que tengo un contacto proximal íntimo, un contacto proximal que obviamente me va a garantizar que no haya problemas con el tema de empaquetamiento de restos alimentarios, ¿no es cierto? ¿Qué es una biobase, doctores? Y ahí hablamos para nosotros poder realizar la reconstrucción de las estructuras dentarias, nosotros vamos a realizar las biobases. ¿Y en qué consisten las biobases? Primero, hacer un correcto sellado dentinario. Posteriormente, el sellado dentinario, vamos a ver cómo lo vamos a realizar, porque hay una alternativa en el caso que no tenga un material específico, que tenga alta carga, puedo utilizar un poco de resina fluida 0,5 para eh, engrosar la capa híbrida, darle un mayor nivel de fuerza adhesiva y obviamente también controlar el estrés de polimerización. Vamos a ver un poquito más adelante eso. Y obviamente el build-ups, la reconstrucción con fibras, resinas compuestas, que de cierta manera me van a dar muy, muy buenos resultados.
Miren acá, reconstrucción de biobase. ¿Cómo hago yo el sellado dentinario inmediato? ¿Y cuándo corresponde ejecutar una otra? Muchas veces nosotros tenemos bastantes dudas, ¿no es cierto? Yo, ¿cómo hago el sellado dentinario? ¿Qué técnicas utilizan, doctores? Y ahí es donde van a utilizar los adhesivos. Y aquí tenemos adhesivos Gold Standard, no porque sean los mejores, sino por los que tienen más evidencia científica, clínica, la cual nos da seguridad para poder aplicar. Aquí tenemos uno que va a utilizar ácido grabador. Aquí tenemos los autocondicionantes, los cuales no necesitan ácido grabador. Y por último, los universales, que en algunas estructuras vamos a utilizar ácido grabador y en otras no, puede ser híbrido. Pero ¿por qué estos adhesivos funcionan con ácido grabador? Yo tengo que conocer muy bien cuál es el funcionamiento, por qué este adhesivo que viene en su composición, eh, el primer y el adhesivo en dos botellas totalmente diferentes necesitan que coloque ácido grabador, porque estos adhesivos no se llevan bien con un mineral que nosotros encontramos al momento de realizar la remoción, que es el fosfato de calcio. El fosfato de calcio no se lleva bien con el monómero funcional que tiene este adhesivo. ¿Cuál es ese monómero funcional? El GPDM, que es uno de los monómeros funcionales más antiguos que nosotros tenemos dentro de la era adhesiva, el cual necesito realizar la remoción del fosfato de calcio. ¿Y con qué lo hago? Con el ácido grabador, que me elimina todo el barro dentinario y el smear plaque, ¿verdad? Para que nosotros podamos, ya con la seguridad que no hay barro dentinario y por ende no hay fosfato de calcio, colocar mi primer, el cual tiene un componente fundamental, el GPDM, el cual me va a permitir realizar excelentes técnicas adhesivas con mucha fuerza adhesiva. Y aquí tenemos otro sistema adhesivo que es el Clear Fill Bond, el cual no necesita ácido grabador porque su molécula funcional, el 10-MDP, tiene afinidad con ¿qué? Con el fosfato de calcio, con el fosfato de calcio, doctores, que se encuentra en el barro dentinario. Ah, doctor, entonces acá usted me habla de dos diferentes tipos de capa híbrida. Excelente. Así es. Unos se forman con los túbulos dentinarios y este se forma directamente una pequeña y diminuta capa híbrida que se forma con la unión química. Ahí sí hablamos de una unión química, ya que su molécula funcional, el 10-MDP, se va a unir por la afinidad con el fosfato de calcio. Bueno. Muy importante que nosotros sepamos utilizar el ácido grabador, doctores, ya que muchas veces utilizamos el ácido grabador y nos olvidamos de grabar 10 segundos, como nos dice la literatura. ¿Pero por qué? Cuando yo utilizo, doctores, 10 segundos, generalmente el barro dentina, el smear plaque, lo va a eliminar ¿a cuántas micras? 2,5 unidades de micras de profundidad a 10 segundos. Imagínense si yo lo coloco 15 segundos. Me va a eliminar 3,5 unidades de micras, más profundo, ¿verdad? El adhesivo solo ingresa máximo 2,5 unidades de micra. Lo demás se va a llenar de ¿qué? Agua. Y el paciente va a decir, tengo dolor. Muy bien. Aquí, doctores, vamos a ir un poquito más rápido. No quiero pasarme de la hora que nos indicaron, pero pueden sacarle una foto. Aquí nosotros realizamos el protocolo del sellado dentinario. Y miren acá, utilizamos clorexidina al 2% de 30 a 60 segundos para la inhibición de las metaloproteinasas para mejorar dentro de los protocolos de maximización de adhesión es uno de lo que nosotros utilizamos. También utilizamos el tema del desacople con el tiempo, que es la maduración del adhesivo por 5 minutos. Aquí tenemos un sellado dentinario con un sistema adhesivo autoacondicionante, el cual necesita, después de la aplicación del adhesivo, del primer, la fotopolimerización, aplicar resina fluida, es 0,5 milímetros de resina fluida, una ligera capa que simplemente va a cubrir toda la estructura dándole mayor solidez a esa capa híbrida. Y aquí de la misma manera, no tengo Optibond FL, no tengo Clear Fill S-Bond, puedo utilizar un adhesivo universal y realizar el sellado dentinario con la misma técnica, aplicando una ligera capa de resina fluida
Ahí el sellado dentinario cambia de nombre y ya le vamos a dar el nombre de resin coating. Fundamental, doctor, es una buena lámpara de fotopolimerización. Para nosotros la fotopolimerización, el lámpara es esencial y obviamente hoy en día tenemos resinas que necesitan mayor intensidad de luz por el fotoactivador que nosotros tenemos. El que comúnmente conocemos nosotros, ¿cuál es? La canforquinona. Hoy en día hablamos de libocerine, leucerine, que necesitan mayor intensidad de luz. Miren acá cómo realizamos los incrementos de 1 milímetro en 1 milímetro de manera horizontal para respetar la jerarquía de adhesión. Doctores, no es lo mismo hacer adhesión en dentina superficial que en dentina profunda. ¿Cuál tiene más jerarquía de adhesión? La superficial, porque obviamente tiene túbulos dentinarios más pequeños, menos cantidad de agua. Por ende, si yo coloco de manera vertical mi resina, fotopolimerizo, ¿dónde se va a ir la resina? A la dentina superficial, porque hay mayor jerarquía de adhesión y me va a crear un espacio más profundo en el cual no voy a tener ningún nivel de adhesión o tal vez muy bajo nivel de adhesión. ¿Por qué? Porque no pensé en respetar la jerarquía de adhesión. Y hay algunos casos, miren, aquí hacemos levantamientos de margen profundo para darle soluciones, obviamente siempre tratando de respetar también las características físico-mecánicas de un diente natural. Miren acá, tratamos de hacer siempre restauraciones híbridas. La literatura nos dice lo ideal es hacer una biobase, una correcta biobase y posteriormente colocar una restauración indirecta. En este caso podríamos ver la alternativa de realizar una overlay, un inlay, para darle mayor tiempo de vida a esas estructuras dentarias, obviamente, y que se mantengan en cavidad oral. Miren acá de la misma manera. Nosotros utilizamos mucho el flujo digital para fabricar las restauraciones definitivas. Aquí Exocat para hacer el diseño. Posteriormente hacemos la cementación de la misma. Yo personalmente no recomiendo hacer la resina precalentada porque hay que verla clínicamente, que en muchas situaciones no tiene una buena adaptación porque nunca va a ser como como un cemento resinoso dual, al margen que hay un nivel de viscosidad, sigue siendo más rígida que un material de cementación correspondiente, ¿no es cierto? Y ahí miren, aquí podemos ver también otra alternativa restauradora, una endocorona, que también me gusta mucho realizarlos, pero tiene sus especificaciones y sus indicaciones. Manejamos bastante también el tema de flujo digital para realizar las restauraciones correspondientes, pero miren, doctores, la adhesión es muy bonita, pero tenemos que tener nosotros el criterio y la responsabilidad de saber utilizar. Yo no soy de los odontólogos biomiméticos que va a radicalizar y va a decirle, no, si no utilizas ese adhesivo no sirve, si no haces todo con adhesión no sirve, porque miren, una imagen que me pasó los de Dentsply Sirona, el cual me indican que el tratamiento de conducto, cuando nosotros realizamos el colágeno, se afecta en forma evidente con el paso del tiempo. Miren lo que pasa inmediatamente después del tratamiento de endodoncia. 5 años después, 10 años después. Miren 12 años después, doctores. ¿Será que aquí voy a tener esa fuerza adhesiva que yo quiero lograr imitando la unión amelodentinaria? Es ilógico, doctores. Entonces, la recomendación, traten de hacer un diagnóstico correcto y respetar esta clasificación de las restauraciones que pueden ser conservadoras, protésicas, híbridas, ¿no es cierto? ¿Y cuándo corresponde utilizar una y otra? ¿Cuándo corresponde utilizar estas restauraciones conservadoras, protésicas o las híbridas? Las conservadoras, las que no llevan anclaje intrarradicular, las que no se efectúan recubrimiento total coronas, podemos hacer reconstrucciones adhesivas. Las protésicas, las cuales sí necesitan que lleven anclajes intrarradiculares, pero correctamente realizados y obviamente no los metálicos. Imposible que nosotros en esta época utilicemos ese tipo de restauraciones. Y las híbridas, la cual llevan anclaje intraauricular y obviamente se pueden realizar recubrimientos totales, recubrimientos parciales también con resina. ¿Cuándo corresponde utilizar cada una de estas, doctores? Dependiendo del análisis y un correcto diagnóstico.
tiempo del tratamiento de conducto, características del remanente dentario. Si yo tengo pues en todas las paredes 2 milímetros de remanente dentario, es ilógico que quiera realizar adhesión en una estructura dentaria. No va a funcionar, al margen que tenga los mejores materiales. Muchas veces también nosotros tenemos que tener un pensamiento crítico y obviamente tratar de dar soluciones dentro de las posibilidades, pero lastimosamente en algunos casos no podemos realizarlo y bueno, ya es necesario realizar lo que son los famosos implantes dentales, que es la última alternativa restauradora para nuestros pacientes, pero el implante dental nosotros tenemos que colocarlo de la mejor manera, doctores. Es fácil que un implante, un titanio tipo 4 tenga un nivel de desintegración en estructura ósea. Lo que nosotros tenemos que garantizar es que una vez ya el paciente pierda lastimosamente la estructura, no es la primera alternativa el implante, eso lo aclaro, pero es una muy buena alternativa en pacientes que ya perdieron la estructura dentaria. Muy importante que conozcamos las características, en este caso, del implante dental que voy a manejar, el tipo de titanio, el tratamiento de superficie, diseño del implante, la cantidad y el hueso receptor. Realmente es muy importante. ¿Cuáles son los criterios de éxito en la integración? Éxito clínico, radiológico, histológico. Pueden sacar una fotito, queridos doctores, pero realmente evitemos también, doctores, realizar estas situaciones. Miren acá estos pacientes que acuden a la consulta clínica por recambios de coronas, pero si nos damos cuenta y vamos al fondo, miren lo que podemos visualizar. Reabsorción de estructura ósea, el cual obviamente es un perjuicio para la salud oral de nuestros pacientes. ¿Y eso por qué? Porque hay una mala planificación. Miren la angulación acá del implante. Los implantes dentales están diseñados para absorber fuerzas axiales, no tangenciales. Por ende, el fracaso en estas restauraciones obviamente va a ser sumamente rápida, ¿no es cierto? Aquí lo que hicimos fue retirar el implante dental, realizamos una técnica carpa modificada con materiales, obviamente, que me van a garantizar a mí un nivel de regeneración ósea aceptable, ya que tengo que entender que para hacer una correcta regeneración ósea yo tengo que colocar materiales que tengan características oseoconductores, oseoinductores y oseogénicas. Tres factores fundamentales para lograr una correcta regeneración ósea. Este caso me encanta mostrarlos porque miren los implantes, cómo los colocaron. En un curso de implantología se enfocaron netamente en implantes, pero se olvidaron de la rehabilitación. Miren acá el paciente cómo tiene una pérdida de dimensión vertical, desgaste de bordes incisales. Implantes dentales 100% integrados, doctores, pero en pésima posición. No va a funcionar. ¿Qué le podemos decir al paciente? No hay que retirar, sumamente traumático. Retirar estos implantes sumamente traumático. Los que retiran implantes en mala posición saben lo difícil que es retirar un implante que está osteointegrado. Entonces aquí, bueno, dentro de las posibilidades tratamos de devolver una funcionalidad, aumentamos la dimensión vertical. Miren acá la angulación y la inclinación de los implantes. Tratamos de ferulizar para distribución de las fuerzas. Gracias a Dios el paciente se encuentra estable, está muy bien. Ya hace unos 8 años que rehabilitamos esos implantes, pero no están muy bien colocados, ¿verdad? Y miren este otro caso. Miren el implante en pésima posición, fuera de la estructura ósea. ¿Y saben qué es lo peor de todo, doctores? Que el paciente, en este caso, a ver, en este caso tenía bastante, miren acá, ahí está el implante. En este caso tenía bastante estructura ósea para poder colocar el implante. ¿Y eso a qué se debe? Hay varios implantólogos, yo entiendo, en la sala, y es obviamente porque no se planificó correctamente un implante inmediato, el cual siguió la trayectoria de la pieza dentaria que extrajeron y obviamente produjeron esos problemas, ¿no es cierto? Miren acá, este es un caso reciente que tuve justamente.
por mal protocolo de fresado, el cual se produjo un nivel de necrosis ósea. Ahí sí podemos visualizar. Miren cómo hay un nivel de osteomielitis inicial, una necrosis ósea, la cual se produjo. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se realizó el proceso de fresado, no se realizó una irrigación correspondiente, se cargó el implante a 50, a más de 50 newtons de torque, miren, los cuales me necrosó la estructura ósea. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de analizar y ver las consecuencias de las cirugías que nosotros podemos llegar a realizar si no realizamos una correcta planificación. Miren acá cómo eliminamos estructura ósea con el implante integrado, que obviamente no funciona. Soluciones, doctores. ¿Cuál es la mejor solución en implantología? Y hoy en día creo que realizar una cirugía de implantes dentales sin guía quirúrgica es una locura, una locura. De manera tradicional, doctores, nunca íbamos a tener el nivel de precisión que tenemos hoy en día. Para colocar un implante yo tengo que saber muy bien ¿cuánto de estructura ósea tengo que dejar por vestibular? ¿Cuánto por palatino? ¿Cuánto por mesial? ¿Cuánto por distal? Por vestibular, simplemente, doctores, de 1.5 para arriba, mínimamente 1.5. Cuando yo coloco el implante, sabemos que la estructura ósea no es recta, no es homogénea, tiene ligeros colapsos. ¿Cómo yo tengo la seguridad de que voy a dejar efectivamente esos 1.5 milímetros por vestibular? A menos que tenga un hueso espectacular de unos 8 o 9 milímetros. Bueno, son muy raros esos casos. Y personalmente acá en Bolivia, nuestra población usa prótesis removible desde muy temprana edad. Y bueno, ustedes saben que hay un nivel de reabsorción ósea acelerado que en algunos casos el paciente cuando ya se cansa de la prótesis removibles, lastimosamente no tenemos estructura ósea para que nosotros podamos colocar el implante correctamente. Pero miren acá cómo con una cirugía guiada, doctores, la cual es mucho más rápida. ¿Cuánto se tarda en realizar una cirugía guiada de un implante? Ya con la práctica que ustedes vayan a tener, 5 minutos. 5 minutos el paciente en quirófano. Sale y realiza sus actividades con total normalidad porque no hacemos ese famoso colgajo que obviamente trae inflamación, sangrado, dolor. Simplemente un ligero corte con un bisturí circular en el eje de inserción del implante que nosotros vamos a realizar, ¿no es cierto? Entonces, doctores, si nos damos cuenta, es muy importante que nosotros conozcamos todos los protocolos ideales para que nuestros pacientes tengan un pronóstico favorable y un tratamiento realmente que yo esté seguro que va a funcionar. Miren acá uno de los beneficios que tiene la cirugía guiada, reduce los tiempos de tratamiento. Este es el bisturí circular, el cual directamente me permite realizar el corte del tejido gingival, posteriormente la adaptación y bueno, miren la posición 3D ideal del implante porque la chimenea va a salir por la cara oclusal y me va a absorber acá qué fuerzas axiales, no tangenciales. Estoy 100% seguro que esto va a tener un excelente funcionamiento. Entonces, si nos damos cuenta, doctores, miren, una guía quirúrgica la cual me va a dar tantos beneficios dentro de la implantología. Y el acto quirúrgico, 5 minutos del paciente, la posición 3D ideal, menos dolor, menos inflamación. Miren acá, esta pueden visualizar. Aquí es el único corte que nosotros realizamos con el bisturí circular. Posteriormente hacemos la secuencia de fresado. Muy importante en estas técnicas conocer el tipo de hueso. Por ende, la tomografía tiene que saberse leer correctamente. Hoy en día tenemos a Blue Sky Bio, que es el software que me encanta, que me permite determinar en base a las unidades Hansfield el tipo de hueso en el cual yo me voy a desarrollar para ya determinar previamente la secuencia de fresado que voy a realizar y obviamente colocar el implante donde tiene que estar a 0,5 milímetros de mínimamente dejando 0,5 milímetros de estructura ósea por palatino. Obviamente una adaptación correcta del implante, sumamente sencillo, menos traumático para el paciente y rápido.
Nosotros realizamos estos cursos desde la planificación, diseño, impresión y acto quirúrgico acá en Bolivia. Todos los colegas justamente que generalmente se dan cita de diferentes partes de toda Bolivia, pero miren acá los resultados inmediatamente después de la cirugía, doctores. ¿Quién no quisiera que le haga esta técnica? ¿Qué persona no quisiera hacerse esa técnica si necesitaría un implante dental? Creo que todos, ¿no es cierto? Y en los pacientes, miren acá, este era un caso sumamente complejo, paciente que tenía diabetes controlada, presión arterial controlada, pero de cierta manera siguen siendo factores de riesgo. Si yo hacía una cirugía convencional, tenía mucho riesgo de fracasar o de complicar la salud de mi paciente. Por ende, optamos en realizar cirugía guiada, doctores, que hoy en día nos da alternativas ideales para también esos pacientes. Obviamente no pacientes que consuman bifosfonatos, ¿no es cierto? 100% contraindicado porque puede producir un nivel de necrosis ósea. Aquí tenemos una guía multifuncional, la cual ya me va a determinar la dimensión vertical. Posteriormente vamos a colocar lo que son los pines de fijación y iniciamos con la secuencia de fresado, colocamos los implantes en la posición 3D, posteriormente los pilares, realizamos la adaptación de la prótesis que igual nosotros realizamos la impresión y el diseño, pero miren acá cómo están los implantes colocados en la posición 3D ideal. Perdón, ¿se puede ver? En la posición 3D ideal. ¿Ahí se puede ver, doctores? Sí, correctamente, doctor. Miren acá. Todo el proceso de impresión 3D, ahí yo tengo el biomodelo de mi paciente, la guía quirúrgica, tengo ahí el maxilar inferior del paciente, hago una simulación de la cirugía. Realmente, doctores, creo que este es el camino que todos tenemos que optar por el tema de la implantología, una implantología segura, siempre y cuando sea necesario, pero obviamente siempre es necesario evitar irnos a cualquier extremo, ¿no es cierto? Queridos colegas, queridos amigos, yo siempre termino mis presentaciones con una frase que realmente creo que me identifica mucho a mí. Y bueno, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que hace. Si uno ama lo que hace, siempre va a tener éxito en los procedimientos que vaya a realizar. Ha sido un placer compartir con ustedes, queridos colegas. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. Tratamos de resumirlo, pero también de darles toda la información, porque de eso se trata la odontología, de compartir, de analizar y también, obviamente, de mejorar. Todos mejoramos todos los días. Muchas gracias, queridos colegas. Excelente ponencia, doctor. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir esta charla junto a todos los profesionales que estamos conectados ya en Zoom. Agradecerle infinitamente desde Bolivia. El doctor Gerson, muchísimas gracias por estar conectado la noche de hoy con nosotros. No sé, doctor, si tenemos un último mensaje para todos nuestros participantes. Mientras nos dejan las preguntitas, cualquier duda o inquietud que tengan, podemos dejarlos en el chat del Zoom para poderle realizar las preguntas correspondientes al doctor y que nos pueda despejar de cualquier duda que haya quedado pendiente. Muchas gracias a todos los colegas que mandan sus mensajes. Realmente para nosotros esa es la satisfacción, ¿no? Que les guste realmente estas presentaciones, estos cursos de actualización. Si tienen alguna duda, igual pueden realizarla, queridos colegas. Muchísimas gracias, doctor Gerson. Vamos a verificar, vamos a dar un minutito para las personas que de pronto tengan sus dudas o inquietudes. A todas las personas que nos van dejando sus saludos, también las felicitaciones. Excelente conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, gracias de Isleni, de Romina también, de Aileen, por acá también que nos dejan sus mensajes. Gracias por estar conectados en este momento. El link para la certificación. Les recordamos que vamos a habilitar el link para el certificado al final de la
sus conferencias, por favor. Nos dice por acá Yesenia, excelente ponencia, doctor, éxito siempre. Y pues bueno, de esta manera, doctor Gerson, estamos llegando a la parte final de su charla. Gracias por este tiempo, por este espacio, doctor Gerson, que lo ha dedicado para nosotros, para poder compartir en estas sesiones académicas. Desearle los mejores éxitos, doctor, y si nos podemos despedir con un mensaje de cierre para finalizar esta maravillosa conferencia que le hemos podido compartir con usted. Y bueno, yo creo que la odontología es para mí y creo que para todos mis colegas igual la mejor carrera y realmente tuvimos mucha suerte y mucho acierto al elegirla. La odontología es una carrera que nos va a dar muchas satisfacciones, pero creo que lo más importante y especialmente en esta época, estar actualizados, colegas, estar actualizados, doctores. La odontología de hace un año ya no es la misma odontología actual y nosotros tenemos la obligación de actualizarnos constantemente para poder dar los mejores resultados, principalmente para nuestros pacientes. Si alguno es docente, para nuestros estudiantes, pero obviamente siempre poder dar esa calidad de vida a nuestros pacientes y obviamente ser sumamente empáticos. Creo que la palabra con la que termino esta presentación es empatía. Siempre traten de ser empáticos con sus pacientes, pónganse en los lugares de ellos y obviamente traten de hacer siempre lo mejor para ellos. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, amigos de Ecuador. Realmente ha sido un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Gerson. Un fuerte abrazo a la distancia, desearle los mejores éxitos, augurarle también ese éxito profesional que usted pues lo ha venido trabajando día tras día, forjándose como un profesional de éxito con cada uno de sus estudios, de sus logros académicos, y el día de hoy que se ha dado cita y el tiempo para poder compartir con cada una de las personas que estamos enlazadas y conectadas siguiendo este webinar. Queremos pues mandarle un fuerte abrazo, augurarle muchos triunfos en su vida profesional, y pues para nosotros como Levens Capacitaciones ha sido un verdadero honor y todo un gusto haber podido compartir con usted en esta noche. Un fuerte abrazo, doctor Gerson, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre con toda la predisposición de poder aportar en la formación de los colegas y obviamente es lo que nos gusta hacer, realmente es lo que nos apasiona y vamos a seguir realizándolo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y bueno, va a ser hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. De esta manera nos estamos despidiendo. Se lleva el cariño también, el afecto de todas las personas que estamos siguiendo pues esta noche sus conferencias. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad, doctor Gerson. Éxitos en su vida profesional y éxitos en su vida personal. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, gracias, muchas gracias. Hasta luego.